Sin duda lo que está pasando en el departamento de Santa Cruz parece haber desencadenado un sinnúmero de fracturas al interior de frentes que otrora estaban siempre unidos por una causa común. Y es que aquella resolución del Tribunal Constitucional que ordena que Mario Aguilera asuma como gobernador del departamento de Santa Cruz ha puesto una vez más al descubierto las diferencias que existen en algunos sectores críticos al gobierno. El expresidente Evo Morales el fin de semana ha denunciado lo que él califica como un supuesto acuerdo entre el gobierno del presidente Luis Arce y el vicegobernador Mario Aguilera con el único propósito, dice él, de garantizarle el poder como gobernador. El expresidente Evo Morales y líder del MAS y PSP ha responsabilizado al presidente y al vicepresidente del escenario de conflicto que se vive en Santa Cruz. Santa Cruz, todo un conflicto. Que yo sepa, el gobierno acordó con Aguilera, su gobernador, para garantizar la gobernación al subgobernador. Lucho David, responsables del conflicto de Santa Cruz, no el MAS y PSP. No solamente quitar competencia al presidente, sino quitar, después de tanto tiempo, un año, la gobernación a Camacho. No estoy defendiendo a Camacho. Yo pensé esa vez, detenido en Chonchocoro, al día siguiente debe asumir la responsabilidad de su gobernador electo que da el voto. Esa es mi opinión. Yo no me meto tanto en ese tema, pero seguramente puedo imaginarme, tal vez son temas administrativos. El señor Camacho tenía problemas, estaba desgastado. El gobierno en diciembre de 2022 también estaba desgastado. Acuerdan, uno detiene, crece políticamente, recupera su imagen, el detenido se victimiza, también recupera. Es el acuerdo que tiene. Yo mal pensado puedo pensar que tal vez Camacho está mal en su imagen. Claro, ¿cómo puede administrar de ser Chonchocoro? Mal. Pero quitando la gobernación, está victimizando a Camacho, y Camacho está fortaleciéndose, es como el gobierno estaría apoyando. Pero está totalmente confirmado, acuerdo del gobierno con Aguilera para que pueda gobernar Santa Cruz, instruir a 2 magistrados para que puedan sacar una sentencia, una resolución para que Aguilera asuma la conducción. Repito por tercera vez, es decisión del gobierno, no del MAS y PSP. Era la declaración que hacía el expresidente, extrañamente saliendo en defensa de el gobernador encarcelado de Santa Cruz, quien no tardó en reaccionar a través de la cuenta certificada en X o Twitter. Fernando Camacho ha llamado cínico a Evo Morales y se ha referido a él de esta forma. Evo Morales trata de quedar bien con Santa Cruz, cuando fue él quien empezó los ataques a nuestra región, con persecuciones y asesinatos a los cruceños. Sus declaraciones oportunistas y cínicas solo confirman su desubicación y su cinismo, reclamaba Luis Fernando Camacho al reaccionar a la declaración que hizo Evo Morales al acusar al gobierno del presidente Luis Arce de haber acordado supuestamente con Mario Aguilera quitarle la gobernación de Santa Cruz al opositor Luis Fernando Camacho. Bueno, pero no solamente salió a criticarlo Luis Fernando Camacho, sino también el mismo gobierno a través de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, ha observado lo que ella califica como una especie de sintonía en las declaraciones que ahora hace Evo Morales a favor de Luis Fernando Camacho y que estarían, dice ella, en la misma línea de las declaraciones que viene realizando en los últimos días algunos sectores opositores en Santa Cruz, como el presidente de la Asamblea, Zvonko Matković. Mire, ese es un tema que evidentemente está en otro órgano del Estado de Evo Morales, que no tienen ningún tipo de asidero ni ningún tipo de relación con la verdad respecto a lo que ha sucedido, pero además no solamente que la rechazo, sino que lamento, porque lo reitero, cuando uno lee esta declaración tranquilamente pudiera ser la declaración de Zvonko defendiendo a Camacho, pudiera ser la declaración de cualquiera de los seguidores justamente
creemos en relación a Camacho. Entonces, rechazo y lamento este tipo de declaraciones que nuevamente confirman una sintonía a nivel discursivo y de acción en relación a lo que a los ataques de Evo Morales a nuestro gobierno, al presidente Lucho, y que Evo Morales diga exactamente lo que está diciendo la derecha en Santa Cruz, que Evo Morales diga exactamente lo que dice Camacho, lo que dice Zvonko Matković, es realmente lamentable, ¿no? Es realmente lamentable porque aquí se asume prácticamente una defensa de Camacho con estas declaraciones en contra del sentir del propio pueblo cruceño. Bueno, pero eso no es todo. Ya finalizando el domingo último, la misma cuenta en redes sociales del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho sorprendió al publicar estas páginas de una carta que habría sido escrita por Luis Fernando Camacho para el vicegobernador Mario Aguilera. Vamos a leer rápidamente textual lo que refiere Luis Fernando Camacho, que se pronuncia por primera vez después del fallo constitucional que ordena a que Aguilera asuma las riendas de la gobernación de Santa Cruz. Mario, 2 puntos, dice esta carta. He podido seguir en las noticias tu posición ante los medios de comunicación sobre el fallo del TSP con mucha atención y no puedo dejar de responderte haciendo un recuento de los hechos. Tu primera acción ante mi secuestro, dice Camacho, mientras nuestro pueblo protestaba y repudiaba el hecho, fue llamar a gabinete y tomar el mando de la gobernación de Santa Cruz. A los 3 días de mi secuestro, cuando todavía mi situación procesal era incierta, enviaste una comunicación a la Asamblea Legislativa para interpretar la ausencia temporal y así poder asumir como gobernador. Al no lograrlo, a partir de ese momento, te convertiste en un opositor de mi gestión desde el penal de Chonchocoro, primero poniendo en duda mi capacidad para ejercer el cargo desde mi celda, y luego cuestionando las gestiones administrativas y ahora exigiendo tu posesión en el cargo en función a una sentencia constitucional que ni siquiera entró en vigencia y sin siquiera tomarte el tiempo para interpretarla. Gracias. Pero esto viene desde mucho antes, relata esta carta atribuida al gobernador. Allá por el 2021 me llegó la información de tus reuniones, y escuche bien esto, información de tus reuniones con el ministro del Castillo, se refiere al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, en donde se negociaba tu sucesión en caso de mi detención. Te confronté y lo negaste, dice Camacho. Ese fue el motivo por el que nos distanciamos, pero el tiempo pone las cosas en su lugar y hoy se confirma tu traición, decía Camacho, dice más bien en estas líneas atribuidas, insisto, al gobernador desde la cárcel de Chonchocoro. Tu plan para entregar la gobernación de Santa Cruz al MAS a cambio de que te dejen ejercer de modo ilegal el cargo de gobernador es una vergüenza para la historia de Santa Cruz, para la historia de la democracia y para la historia de nuestro proyecto Cruceño y Libertad. Duele ver cómo un cruceño está dispuesto a entregar al masismo, una institución por la que luchamos tanto los cruceños, una institución que a estas horas aún mantiene su dignidad gracias a nuestros asambleístas que resisten a la dictadura. Nuestra primera consigna, continúa la carta, era nunca pactar con el MAS. Por eso estoy preso, por ese compromiso de luchar y no pactar que hice con mi pueblo, con mi familia y con Dios. Vos, en cambio, dice la carta, abandonaste esa consigna y ahora tenés a todas las autoridades del MAS exigiendo a la Asamblea Departamental que te entregue el cargo por el que no fuiste electo. No estás solo en este plan pactista, otros también se prestan a la traición. Pero a diferencia de ellos, dice la carta, vos fuiste parte de una fórmula elegida para defender Santa Cruz, no para traicionarla uniéndote al masismo. Santa Cruz debe saber que si logras tu objetivo, volveremos a las épocas donde el presidente delegaba directamente al prefecto, porque no será más que eso, un vocero, un títere de Arce y del masismo. Santa Cruz también debe saber que esta lucha no es por poder, que sigo y seguiré luchando por defenderla, por evitar que el masismo tome nuestras instituciones, nos robe nuestro voto e imponga su voluntad a través de cooptar cruceños vendidos como vos. Ya casi en la parte sustantiva dice, ayer amenazaste con cárcel a un cruceño como Zvonko Matković, que estuvo preso 10 años por mantenerse firme ante el masismo
sin traicionar a Santa Cruz. Ayer también validaste mi secuestro, aludiendo que estoy preso por errores de funcionarios y no por la falta de justicia. ¿Qué te exige al MAS para darte la silla del gobernador? ¿A cuántos cruceños más tenés que entregar? Santa Cruz ya fue entregada una vez hace más de una década y hoy, triste y vergonzosamente, estás pretendiendo hacer lo mismo. Y nótese la parte sustantiva donde en esta carta dice, y lo leo por segunda vez, Santa Cruz ya fue entregada una vez hace más de una década. Hace más de una década estaba Rubén Costas, por si acaso, el entonces gobernador. La carta continúa y dice, seguramente negarás todo lo que señala esta carta, pero los hechos están ahí. Vos, yo y Dios sabemos la verdad y con el paso del tiempo esa verdad será todavía más evidente el daño que le hace a Santa Cruz tu traición y tus acuerdos con la dictadura masista. Dios te perdone, dice esta carta atribuida a Luis Fernando Camacho, Chonchocoro, 4 de enero del 2024. Hace minutos nada más, el vicegobernador Mario Aguilera ha respondido en un breve contacto con medios de comunicación a la denuncia de traición. Lo han llamado traidor. Aguilera dice que no es ningún traidor, pero además ha pedido que se hagan números respecto a la composición de asambleístas departamentales de Creemos y las alianzas que se tienen en la Asamblea Departamental para poder ver si se va a encaminar o no la aprobación de una ley que permita la sucesión como gobernador. Son reiteradas oportunidades durante esta semana. ¿Cuál es la forma correcta de decirlo? Malagradecido. Se está midiendo mal el cálculo en la Asamblea Departamental, vicegobernador, tomando en cuenta que usted dice el MAS es mayoría y es donde está en riesgo realmente la gobernación. No solo que están contando mal, sino que han hecho mal su trabajo. Porque cuando nosotros asumimos la gestión, había 11 asambleístas del MAS, 11 asambleístas de Creemos, 1 de ASIP y 5 indígenas, de los pueblos indígenas. Por gestiones de la administración de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental, han apartado 2 asambleístas electos por Creemos. A Katia Quiroga, que es una decana de la Asamblea, le dicen que es demócrata, entonces no es de Creemos. Al arquitecto Talamá le dicen que es de Comunidad Ciudadana, fue candidato a diputado por Comunidad Ciudadana. ¿Acaso no hay otro diputado y asambleísta que fueron candidatos por otra tienda política que se eligieron por Creemos? Entonces con eso quedan 9. ¿No? El MAS tiene 11, los pueblos indígenas 5 y así 1. ¿Sabemos contar o también hay que llevarle la pepita de colores para que reconozcan? Entonces va a ser importante el papel de la bancada indígena, vicegobernador. Siempre es importante el papel de todos los asambleístas que trabajan en favor de su pueblo, de su tierra y del departamento. En las votaciones, un voto indígena vale como cualquier voto de otro asambleísta. Son ellos, son asambleístas, son autoridades departamentales electas. Tu perspectiva con respecto a la carta del gobernador, ¿puede ya hoy la asambleísta Paola Peña manifestó de que no iban a tratar el tema de la suplencia gubernamental hasta que los nuevos magistrados den ya la nueva lo que ellos han presentado con la implementación y enmienda? ¿Cómo se califica esta declaración? Sí, es lo lógico esperar que salga la aclaración y enmienda de la sentencia del tribunal. Sale eso y veremos en qué condiciones queda. ¿Su lectura con respecto a la carta del último? No, mi hermano, no me reuní con ningún ministro de gobierno, ni con el señor Castillo, ni con el señor... mentira, con Evo Morales sí me reuní una vez cuando era candidato a presidente el 2015 y yo era presidente del Colegio de Arquitectos porque vino a presentarle a la Institucional Cruceña un proyecto de estadio. Con ese señor sí me reuní una vez. ¿Qué busca Camacho con esta última carta que escribió desde Chonchocoro, entonces, los arquitectos? ¿A usted le consta que le escribió el gobernador? ¿Cómo llega la carta a la publicación de...? Hay que preguntarle a quienes le escriben las cartas al gobernador. Él no la escribe las cartas. Permiso, señores. Por favor, vicegobernador. No creo que la escriba y tampoco creo que la... Carolina. Hay 4 cartas ¿Hay distintas. incertidumbre todavía con la situación de la gobernación? Por supuesto, hasta que sea resuelta la sentencia. Bueno, ¿qué espera usted ahora con esta situación? La respuesta a la sentencia y el actuar de la Asamblea Legislativa Departamental. La carta con respecto a lo último que ha mandado el gobernador Luis Fernando Camacho? Ya respondí de eso varias veces. ¿Y la respuesta? Primero día de su secuestro. ¿Que por qué creo que es de él? Porque me llama como nosotros nos llamábamos. Y porque firma como nosotros nos comunicamos. Él para mí, el gobernador, el Luis Fer.
No creo que haya sido esa carta. ¿Perdón? No creo que haya sido esa carta. Gracias. Entre otras cosas, el vicegobernador ha dicho que no se reunió con el ministro de Gobierno, ha negado la acusación de supuesta traición, pero además le ha devuelto una pregunta a un periodista al decirle: ¿a usted le consta que esa carta fue efectivamente escrita por Luis Fernando Camacho? Y luego le diremos por qué hacemos énfasis en esta parte, pues no es el único que duda de que esta carta no sea escrita por el gobernador desde Chonchocoro, sino por algunos otros asesores de nacionalidad extranjera. Pero bueno, mientras esa era la declaración que realizaba el vicegobernador Mario Aguilera, ¿qué dice una de las asambleístas departamentales más leales a Luis Fernando Camacho? La abogada constitucionalista, porque también es abogada constitucionalista, Paola Aguirre, ha dicho que el 10 de enero vuelven a sesionar en la Asamblea Departamental de Santa Cruz, pero ha dicho que no está contemplado siquiera tratar la sucesión de Mario Aguilera como gobernador. Y ha hecho énfasis en que al no haberse ejecutoriado esta sentencia y al estar aún en el Tribunal Constitucional, donde se ha pedido una complementación y enmienda, no tiene ningún tema a tratar sobre este caso en específico, decía la asambleísta de Creemos. La Asamblea Legislativa Departamental para este periodo de año es hasta el 10 de enero del presente, es decir que a partir del 10 de enero las actividades de la Asamblea Legislativa Departamental retornan a su estado normal. ¿Se va a tocar el tema de la sucesión cuando instalen nuevamente la sesión en la Asamblea Legislativa? Aún no, porque como bien les decía anteriormente, la sentencia inconstitucional que ha dictado el Tribunal Constitucional prorroguista se encuentra inejecutoriada. No tenemos a la fecha una respuesta respecto a la solicitud de complementación y enmienda, y en los hechos de esta respuesta no la pueden dictar estos magistrados autoprorroguistas porque han viciado de nulidad sus actos al extender sus funciones más allá del periodo establecido en la Constitución. ¿No hay fecha entonces para poder...? No podemos cumplir una sentencia que no se encuentra ejecutoriada. No podemos cumplir una sentencia que aún no está ejecutoriada, decía la asambleísta y abogada constitucionalista, y es que recordemos que la primera reacción que han tenido desde la gobernación es pedir una complementación y enmienda que podría dilatar la ejecución de la sentencia, pero que algunos consideran no cambiará el fondo de esta sentencia constitucional, que además, vamos a escuchar a la vocal Dina Chuquimia, decía: las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio. Paola Aguirre dice que hay que esperar que se ejecutoríe, y mientras eso sucede, los magistrados que siguen en sus cargos están elaborando la complementación y enmienda para devolver el documento a la Asamblea Departamental. Pero seguimos hablando de este tema, y el diputado disidente de Creemos, Jorge Saucedo, ha dicho hoy que el solo anuncio del vicegobernador de hacer una auditoría a la gobernación para que en el hipotético caso de que asuma sepa cuál es la salud financiera y logística de esta institución pública, ha puesto incómodo a muchos, y por eso han reaccionado de la forma en la que lo están haciendo. El diputado disidente de Creemos además ha dicho que él particularmente duda de que la carta que se ha publicado en redes sociales en la cuenta de Luis Fernando Camacho sea una carta escrita por él. Ha apuntado nuevamente al asesor de nacionalidad peruana, Walter Chávez, de estar detrás de todo lo que está sucediendo. Muchas dudas el tema de las cartas. Creo que el pueblo ya está cansado con el tema de las cartas, de las misivas, de los mensajes. Mire usted, la gente duda inclusive de la firma de las cartas. No podemos pretender creer nosotros, los cruceños, de que el gobernador Luis Fernando esté firmando cartas o designaciones a vistas dentro de la gobernación. Entonces, deja mucho que dudar. Ahora, en el tema de la defensa que tiene el evismo a favor de Luis Fernando Camacho, nuestro gobernador, obviamente se nota nuevamente la mano de Walter Chávez aquí, asesorando al mismo Evo y asesorando al ala complicada y tóxica de Creemos. Ustedes saben que el gobernador tiene un doble secuestro, tanto por este gobierno como la gente que está, el entorno que tiene Luis Fernando, que lo único que hace es hacerle mal. La situación en la gobernación realmente desesperante, el pueblo cruceño quiere certidumbre. El problema aquí es que el hablar sin probar
queda en un vacío tremendo y además que es muy irresponsable. Hasta ahora existe una sola prueba que el vicegobernador se haya reunido con ministros de este gobierno o haya traicionado, como lo menciona el gobernador. No existen las pruebas necesarias y este pueblo está cansado de las especulaciones. Insisto, debemos ser responsables porque aquí lo que queda es una cosa: o asume el vicegobernador o perdemos la gobernación en una elección y se la entregamos de bandeja de plata al MAS. El Tribunal Supremo Electoral, a través de la vocal Dina Chuquimi, ha hablado de las diferentes sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional en los últimos días y ha asegurado que todas y cada una de ellas son de cumplimiento obligatorio. Ha sido consultada algunas en detalle, pero ha señalado de que todas y cada una de ellas deben ser cumplidas a la brevedad por todos aquellos que han sido dirigidas estas diferentes cartas y estos diferentes fallos y decisiones del tribunal. Corresponde, en este momento no se puede anticipar ningún criterio en el entendido de que todavía no tenemos nosotros una lista de candidatos que vayan a presentarse para las elecciones 2025. Sin embargo, una vez ya con las listas de las candidatas y candidatos a presidente, vicepresidente que puedan enviar los partidos políticos, pues a partir de ello seguramente habrá algún análisis, reflexión y en lo que corresponda la sala plena va a pronunciarse. De momento nosotros no tenemos por qué pronunciarnos, pues un tema del partido político o de las personas involucradas en el tema. Bueno, tengo entendido que las sentencias son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, cada persona o cada interesado seguramente hará que se cumpla esas sentencias. Cuando corresponda nos vamos a pronunciar sobre ese tema. Hay que recordar y reiterar que la sala plena no ha hecho el análisis ni la reflexión porque no corresponde en este momento. Todavía no estamos en un proceso electoral, seguramente un proceso preelectoral de las elecciones primarias que tengan los partidos políticos, pero el proceso electoral como tal no ha arrancado todavía. En este momento, bueno, en aquel momento y en todo lo que respecta hasta que lleguemos a las elecciones primarias, no tenemos la certeza de los nombres de los candidatos y las candidatas que vayan a representar a los partidos políticos en lo que respecta a las candidaturas de presidencia y vicepresidencia. Entonces, mal podríamos adelantar algún criterio. Mientras esa es la opinión que refiere el Tribunal Supremo Electoral respecto a las sentencias constitucionales, hay mucha más información que está directamente relacionada con lo que está pasando en la gobernación de Santa Cruz. Es un escenario de conflictividad y de sectores que otrora estaban unidos y que ahora están enfrentados en torno a si se apoya o no la sucesión de Mario Aguilera como gobernador de Santa Cruz. El director del INE, incluso, Humberto Alandia, hace tan solo unas horas, en una entrevista con la televisora estatal, se ha referido ya a Mario Aguilera como gobernador. Incluso ha dicho que ya se remitió una carta a esta autoridad para tratar todos los temas logísticos relacionados con la realización del Censo de Población y Vivienda 2024. Siempre en el marco de transparencia, nosotros, más allá de quien venga la carta, asumiendo que este es un proceso que no posee bandera política de ningún tipo, le hemos respondido con todos sus puntos debidamente detallados. Le hemos enviado, esta carta fue remitida por el señor Zvonko Matkovic, pero siempre respetando la institucionalidad, que es algo que pide el pueblo cruceño. Le hemos remitido al gobernador en funciones bajo el fallo del Tribunal Constitucional, al señor Mario Aguilera, al gobernador en funciones, donde detallamos todas y cada una de las respuestas. Y pedimos al mismo tiempo a la gobernación cruceña una consistencia en lo que ellos señalaron. Ellos indicaron que en una coordinación nuestra, que el único mecanismo de comunicación entre ambas partes iba a ser entre el ICE cruceño y el INE nacional. Pero el señor Matkovic, más allá, sin respetar el acuerdo que había sido firmado por el exgobernador Camacho, sin respetar este acuerdo que fue firmado por el señor Camacho, manda
al señor Matkovic remitir notas. Entonces un poquito de consistencia también sería bueno. La palabra del director nacional del INE, que dice estar ya realizando las acciones de coordinación por el Censo de Población y Vivienda con el gobernador en funciones, Mario Aguilera. ¿Qué dicen otros actores políticos respecto a este conflicto en Santa Cruz? El alcalde de esta capital, Johnny Fernández, ha dicho que le causa risa lo que está pasando en la gobernación de Santa Cruz. Esto parece una telenovela de nunca acabar, decía Johnny Fernández, al señalar que todo barco necesita un capitán para evitar problemas. Ha pedido a los asambleístas departamentales ser respetuosos de la Constitución y las leyes. Esto es una novela de no acabarse. Que arreglen sus problemas políticos, que creo que el pueblo está esperando eso, y que respeten la ley y la Constitución política del Estado. Lo demás creo que es algo que no le interesa al ciudadano. Lo que queremos es que haya gobernabilidad, lo que queremos es que todas las instituciones trabajen, que cumplan con la Constitución política del Estado y que obviamente se hagan el programa anual operativo y se cumpla como debe ser. Eso es lo más importante en este momento. Siempre cuando hay capitán de barco, siempre necesita quien lo guíe ese barco. Cuando hay problemas, siempre hay obviamente quien pueda llevar adelante. Y eso es un tema que ya lo verán internamente a nivel político, quienes están en la gobernación, pero siempre yo he manifestado, hay que ser respetuosos de la Constitución y de las leyes. Eso es importante. Mientras